Recuerdo una mañana, una tarde, mejor dicho, del año 89, cuando en Argentina vivimos la crisis de la hiperinflación y una situación de revolución interna, la crisis había bloqueado las rutas y no teníamos comunicación, estábamos encerrados, los negocios permanecían cerrados. Con mi suegro estábamos sobre el techo de su negocio protegiendo porque los vecinos venían a robarnos y eso, era una crisis muy grande en el año 89. Y en ese momento el panadero que no pudo vender, que estaba enfrente, en la esquina, enfrente del negocio de mi suegro, el panadero que no pudo vender su pan, convocó a los vecinos para repartir gratis el pan. Y cuando llegó la hora en que el panadero iba a repartir, el panadero era una persona muy complicada, un hombre difícil, un hombre de muy mal genio, un hombre bastante desagradable. Pero como no pudo vender el pan, convoca a la gente y la gente rodea aquel local y empieza a vitorear su nombre, ¿verdad? Fulano, no me recuerdo el nombre, ¿verdad? Fulano, ¿verdad? Y con mi suegro mirábamos aquella escena y mi suegro dijo estas palabras que siempre las he recordado. La gente está preparada para crucificar a Jesús y soltar a Barrabás. Porque ciertamente esta era una persona muy, pero muy mala. Un día antes, los vecinos se habían juntado y como unos 50 venían a asaltar el negocio de mi suegro. Aquellos vecinos que uno les dio fiado por 10 y 15 años venían a... Esa era la situación que estábamos viviendo. Y venían, vamos al paraguas, decían. Y gracias a que nos reaccionamos rápido y nos preparamos para defender el negocio, los vecinos retrocedieron. Pero al día siguiente la gente vitoreaba a este panadero que era una muy mala persona y que jamás le había dado fiado a nadie. Y mi suegro dice, la gente está preparada para crucificar a Jesús y soltar a Barrabás. Al leer el texto de Mateo capítulo 27 sorprende la maldad, la falta de empatía, la crueldad de aquellos que están viendo a Jesús crucificado y viéndole esa condición de muerte tan terrible, no solo lo ven, sino que participan como verdugos de Jesucristo. Es decir, aquellos que están observando, los sacerdotes, los maestros de la ley, los religiosos, el pueblo en general y aún los mismos ladrones, estos revolucionarios que están siendo crucificados con el Señor, actúan como verdugos. No pueden empatizar con aquel que estaba sufriendo. Él había hecho milagros, él había hablado la palabra de Dios, había sanado al ciego, había hecho caminar al paralítico, había multiplicado los panes, había alimentado a las multitudes, había hablado la verdad de Dios para el pueblo y brindado esperanza. Pero ahora cuando lo ven crucificado, no solo lo ven, sino que encima participan como verdugos. Dice el texto que se burlan de él. Aquellos que habían sido alimentados, enseñados, sanados por Jesús, se burlan de él, lo maltratan y lo menosprecian diciéndole, si realmente es el Hijo de Dios, que se baje de la cruz. Si confió en Dios, que Dios lo ayude. ¿Cómo una persona puede llegar a semejante punto que no solo no cree en Jesús, sino que se convierte en verdugo del Señor Jesucristo? Ya hemos definido en muchas oportunidades que a Jesús no lo mataron ni los romanos ni los judíos. Jesús murió por nuestra causa, por cada uno de nosotros. Él murió por nuestros pecados. Pero no suficientemente con eso, a veces nos volvemos enemigos de Jesucristo. Somos verdugos de Jesús. Y yo me pregunto, ¿cómo alguien puede ser tan malo que viendo al maestro de Galilea colgado en una cruz, se burla, lo menosprecia, lo insulta, lo rechaza y demanda juicio sobre él? Pues el problema está en las emociones incorrectas. Cuando nuestro corazón no ha sido sanado, cuando nuestro corazón no mira a Jesús, no mira a la palabra de Dios con las emociones correctas, podemos convertirnos nosotros mismos en verdugos de Jesucristo. La muerte estaba establecida, quien lo entregaba, habría uno que lo entregaría. Ciertamente él iba a morir indefectiblemente, pero hacía falta ser verdugos de él, hacía falta participar de su crucifixión, hacía falta burlarse. Pues cuando uno no reflexiona de manera oportuna y no cuida sus emociones, a pesar de haber creído en él, a pesar de seguirle, a pesar de haber celebrado la Semana Santa y compartido y hablado y desear uno a otro felices Pascuas, uno aún pudiese convertirse en verdugo de Jesús. Pues las emociones pueden jugarnos en contra y transformar nosotros
en verdugos del Maestro. Yo quiero compartir brevemente en esta hora las emociones que nos asemejan a los verdugos de Jesús. Mi intención es que pueda reflexionar si su relación con Dios es la correcta, si su relación para con Cristo es la correcta, si no está usted teniendo emociones que pueden transformarlo a usted en un verdugo de nuestro Señor Jesucristo. La primera de estas emociones es la frustración por no tener lo que se espera de Dios. Cuando alguien no tiene lo que espera de Dios, puede caer en frustración. Y esta frustración puede transformarlo en un verdugo, en un enemigo del Señor Jesucristo. Pudiésemos celebrar la Pascua, pudiésemos decir felicidades por la resurrección de Cristo, pero aún tener frustración por no tener lo que esperamos de Él y entonces transformarnos en enemigos de Jesucristo, en verdugos del Señor. Mateo capítulo 27 y versículo 40 dice: pero mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Quienes están mirando a Jesucristo habían escuchado que Él había anticipado que el templo podía ser destruido y en 3 días ser reedificado. Evidentemente ellos no comprendieron lo que quería decir Jesús con esto, porque ciertamente Jesús destruyó el templo y lo reconstruyó en 3 días. El templo se refería a su propia persona y su resurrección al 3er día habla de la reconstrucción del templo. Ellos no lo entendieron, porque ciertamente siguieron a Jesús por un solo motivo: los panes y los peces que Él podía traerles, por los milagros que Él podía hacer. Jesús vino y enseñando la palabra, se compadeció de quienes lo seguían y no solo les habló el mensaje del Evangelio, no solo se preparó para ir a la cruz, sino que teniendo empatía por la gente hizo milagros para aquellos que lo necesitaban. Dio vista al ciego, sanó al paralítico, alimentó a multitudes. Pero recuerde usted lo que enseña San Juan capítulo 6, que luego de alimentar a las multitudes, de multiplicar el pan y darle de comer, Jesús se peleó con aquellos que le pedían señales. Los molestó, los irritó con su mensaje y se quedó con tan solo los 12. ¿Por qué? Porque la gente está buscando algo de Dios. Y muchas veces lo que busca de Dios no es lo que Dios quiere ofrecernos. Estos se volvieron enemigos de Dios porque ciertamente esperaban que Jesucristo los libertase de la opresión, que Él fuese el Mesías, que tomando la espada pudiese libertarlos. Cuando Él multiplicó aquellos panes y peces, la gente quería hacerlo rey, quería coronarlo como rey y para terminar con la opresión del Imperio Romano. Sin embargo, Jesús se escapó de ellos porque Él no vino a reinar para darles bienestar económico, para darles prosperidad. Él vino con otro propósito. Y la gente no buscó de Jesús lo que Jesús vino a buscar, sino lo que ellos esperaban de Él. Ciertamente Él dio promesas de poder, como esta que señala Mateo 27:40. Ciertamente había una reconstrucción de un templo que hacer, pero no estaban pensando ellos en lo que Jesús le quería dar. Muchas veces nosotros tenemos el mismo problema. Esperamos de Jesús lo que Jesús no quiere darnos. Estamos buscando a Jesús por lo que no es importante para Él. Y no tener de Jesús lo que esperamos produce frustración en nuestro corazón. Jesús vino, Jesús murió, Jesús resucitó para salvarnos de la condenación eterna a consecuencia de los pecados. La razón por la cual Dios se hizo hombre, se encarnó y vivió y murió y resucitó, era para librarte de la condenación eterna. A Dios lo que le preocupa es tu eternidad. Aunque Él tiene empatía y tiene cuidado de nosotros y es bueno y misericordioso, Él va a traer a nosotros todo aquello que contribuya a prepararnos para la eternidad. El propósito de la muerte y resurrección de Cristo es que haya eternidad en nuestro corazón, que librados de nuestra condenación a consecuencia del pecado, tengamos vida eterna, que seamos librados de la consecuencia del pecado, que es la muerte, y tengamos vida eterna. Él vino a morir en la cruz y no se bajó y no se libró, porque lo que Él quería entregar era eterna salvación para los que esperan en Él. Sin embargo, la gente quería otra cosa, estaba esperando alguna otra cosa de Dios. Ciertamente que Dios es bueno y para siempre su misericordia, y que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero esto no quiere decir que Dios es un comerciante que está para satisfacer todas nuestras necesidades,
o lo que creemos que son nuestras necesidades. Debo corregir, lo que yo creo que necesito. Dios está aquí para salvarnos, para entrenarnos para la vida eterna y para que seamos instrumentos de salvación para otros que no le conocen. Y la relación con Dios tiene que establecerse en esta visión, en este propósito, en esta misión. Salvar al perdido, alcanzar al pecador para que se arrepienta, para que conociendo a Cristo como Salvador pueda tener vida eterna. Conforme a esto y cuando nuestro propósito coincide con el de Dios, todas las demás cosas serán añadidas. El problema es que todos nos acercamos a Dios por algo que creemos que necesitamos y que no siempre Dios está dispuesto a darnos. La razón por la cual nos acercamos primeramente a Dios con mi esposa fue nuestra crisis de relación de pareja. También por nuestra necesidad. Estamos en un momento muy difícil en nuestra vida, un momento muy crítico, con mucha frustración por nuestra economía. Éramos un matrimonio muy joven, yo no tenía empleo. Toda esa crisis nos acercó al Señor. Y ciertamente lo primero que Dios hizo en nosotros fue darnos un propósito y enseñarnos a amarnos y fortalecer nuestro matrimonio. Pero ciertamente pasaron 4 años entre mi conversión y el tiempo, 4 años en que conseguí un empleo con el cual finalmente empecé como ordenanza y terminé siendo el administrador de la empresa. 4 años pasaron y no fueron 4 años fáciles, sino años muy complicados, muy complicados. Años en los que Dios tenía que tratar con mi orgullo, con mi sobreestima, con algunos problemas de carácter. Años difíciles en los que Dios trabajó conmigo para prepararme para el propósito que Él tenía para conmigo, para con nosotros como familia. Ahora, si yo solamente miraba lo que esperaba, quería que me vaya bien, que salieran mis problemas, yo me pude haber frustrado. Pero ciertamente comprendimos con mi esposa la misericordia de Dios por perdonar nuestros pecados y darnos la oportunidad de servirle. Y en esos tiempos difíciles nos sostuvo nuestra visión de la misericordia de Dios. Él me encontró pecador, fracasado y me perdonó del pecado. Esto era suficiente para estar agradecido por siempre. En su misericordia después Dios nos trajo todo lo demás. Nos fue añadiendo y bendiciendo. Pero logramos superar la frustración porque entendimos que lo más importante que podíamos tener era el perdón de nuestros pecados. Como comenté hace algún tiempo, un estudio hecho por el CONICET en Argentina. El CONICET es un organismo del Estado que agrupa científicos, estudiosos. No sé si la palabra correcta es científico, pero sí gente del estudio. Y el CONICET hace un estudio sobre el tema de religiones. Y es muy, el concepto es muy imparcial. Es un estudio científico en base a estadísticas. Y analiza que una de las razones desde el punto de vista científico del estudio por la cual las iglesias evangélicas crecen es porque transmiten una imagen de prosperidad. Y uno de los elementos de la prosperidad que transmiten los evangélicos es el pastor y su familia modelo. Esto dicen los estudiosos, no son religiosos, sino que son estudiosos. ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto? Y dicen que, decía este estudio del CONICET, que un efecto de la prosperidad que prometen los evangélicos es una familia feliz, ¿verdad? Papá, mamá, hijos sirviendo al Señor, y que a la gente le gusta y espera tener eso. Bueno, puede ser un buen gancho para predicar el evangelio, pero no estamos sirviendo a Dios porque nos ha dado una familia feliz. No estamos siguiendo el camino de Dios porque nos da una familia feliz. Yo pudiera servir a Dios así mi familia no siguiera al Señor y mis hijos fueran rebeldes y contumaces. Sirvo a Dios porque Él me salvó de mis pecados, porque murió por mí, porque encontrándome pecador, perdido, y yo puedo recordar mis emociones, mis sentimientos, la oscuridad en la que estaba sumido, encontrándome así me perdonó, me llamó su hijo y me dio vida eterna. Y sirvo a Dios no por lo que Él pueda darme, sino por lo que ya me dio, que es el perdón de mis pecados. ¿Cuántos dicen amén por esto? El problema es que esperamos lo que Dios a veces considera que no es oportuno o que la vanidad de este mundo nos quita. Porque el mundo, dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción. La vida está sujeta a vanidad. Dice el proverbista, dice, Dios hizo el día el bueno y el malo para que el hombre no encuentre nada fuera de Dios.
Entonces, no estamos en este camino por lo que Él pueda darnos, sino por lo que ya nos dio. ¿Qué nos dio? La salvación por nuestros pecados. Él murió en la cruz para que no fuéramos condenados y pasáramos la eternidad en el fuego del infierno, para que tengamos comunión eterna con Él, para que al llegar aquel día podamos disfrutar de su presencia. Lo demás puede ser añadido o no, no nos interesa. Pero si tu emoción, si tu búsqueda de Dios es por lo que Dios te puede dar fuera de la salvación, yo quiero decirte que podés convertirte en un verdugo. Podés ser un enemigo de Dios, enojarte con Dios, porque no te da lo que esperás, porque no tenés lo que querés. ¿Sabés qué? Él te ha dado lo más importante. Si has creído en Cristo como Salvador, Él te ha dado lo más importante. Te ha perdonado tus pecados, te ha dado vida eterna. De aquí en más hay un futuro glorioso que te espera. Si no es en este, será más allá del sol. Pero hay un futuro de gloria reservado para tu vida. Así que enfoca tu corazón en la razón por la cual permaneció en la cruz. Por la razón por la cual no le dio el gusto a los que decían, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. No le dio el gusto porque los quería salvar. Aunque ellos no podían entender, Él quería librarlos del pecado. Y si tu enfoque está en esto, todo lo demás puede ser añadido. Pero lo que sí, no serás un enemigo, sino un siervo fiel del Señor Jesucristo. Necesitamos analizar nuestro corazón. ¿Por qué le servimos? ¿Por qué estamos aquí hoy? Sí, Él puede hacer un milagro y vamos a orar por milagros en esta hora. Él sí puede restaurar tu matrimonio como lo hizo como el mío y vamos a orar por tu matrimonio. Él sí puede rescatar a tus hijos de las drogas. Él lo puede hacer. Pero no estamos aquí por eso, estamos aquí porque ha perdonado nuestros pecados, porque ha mostrado misericordia, porque siendo aún pecador, Cristo murió por mí, siendo aún pecador, Cristo murió por vos. Y esto es suficiente para adorarlo por siempre y para siempre. Cuida tus emociones, no te frustres por no tener lo que esperas de Dios. En su tiempo Dios hará lo que es mejor para tu vida. Siempre, siempre, siempre Dios hará lo que es mejor para tu vida. Él tendrá cuidado de vos, Él va a administrar tu vida, Él va a empoderar tu vida y te va a llevar a los propósitos gloriosos que tiene para tu vida. Pero no te frustres por lo que no tenés, sino glorifica a Dios por la salvación que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Otra emoción que pudiese asemejarnos a los verdugos de Jesús es la incomodidad por el mensaje. Versículo 41 al 43 dice: los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Este es un grupo muy particular, porque es gente entendida, gente que sabe de lo que está hablando, gente que entiende de lo que está haciendo Cristo en la cruz del Calvario. El versículo 42 dice: salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con qué es el rey de Israel, no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en Él. Confío en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Pues dijo: soy el Hijo de Dios. Una emoción que puede transformarnos en verdugos, asemejarnos a los verdugos, es la incomodidad por el mensaje del Evangelio. ¿Por qué odian tanto estos hombres a Jesucristo? Porque Él vino con un mensaje de confrontación al status quo, a la situación que se había establecido, al orden que los sacerdotes y religiosos habían establecido. La razón por la cual deciden matar a Jesús es porque temen perder el poder que Él tiene. Si este hombre sigue predicando, dicen los sacerdotes, entonces van a venir los romanos y van a destruir el templo. Y si destruyen el templo, perdemos nuestro poder. Porque esta gente que menciona el versículo 41 son las personas que tenían el poder político y religioso en su tiempo. Y su mensaje era: este templo no tiene valor, yo lo voy a destruir y construir en 3 días. Su mensaje era: son avaros, hipócritas, enseñan la ley de Dios pero no aman al prójimo. Él los había confrontado duramente con el mensaje porque tenían una vida hipócrita y porque estaban aferrados al poder político, a las ganancias deshonestas, a la opresión de la viuda. A los fariseos les dijo: ustedes hacen largas oraciones, le quitan a la viuda a su casa y después hacen largas oraciones para que Dios consuele a la viuda. Hipócritas. Ustedes andan juzgando a uno y a otros, pero ustedes hacen lo que les conviene. El mensaje del Evangelio es un mensaje incómodo, porque los confrontó con el pecado. Los confrontó con su miedo a perder el poder, con querer mantener las cosas como estaban, sin que haya cambios. Entonces,
Cuando el mensaje nos incomoda, podemos asemejarnos, ser semejantes a los verdugos de Jesús. Cuando hablamos acerca del pecado, cuando te digo que tenés que dejar los vicios, cuando te digo que no te conviene a la noche, después de un día cansado y peleado con tu esposa, tomar una cervecita es una decisión estúpida. Cuando te digo esto, ¿cómo te sentís? Porque sé que un vaso de cerveza no te va a hacer perder la salvación, pero maltratar a tu esposa sí te lo va a hacer. Cuando el pecado viene sobre vos y te domina y te aparta de Cristo, sí puede afectar tu salvación. Cuando te digo que ese entorno es perjudicial para tu vida, ¿cómo lo recibís? Cuando lees la Escritura y dice hipócrita, ¿cómo lo recibís? Cuando te hablamos de abandonar el pecado, de perdonar a tu enemigo, de ser fiel en tu compromiso para con Dios, ¿cómo te afecta eso? Tenemos que tener cuidado, porque ciertamente la palabra de Dios, dice la Escritura, es más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, los pensamientos, las intenciones del corazón. Y si yo me acerco a la Escritura y me molesta lo que dice, pues puedo transformarme en un verdugo. Lo que uno necesita hacer para no caer en esta posición de verdugo es arrepentirse de esos sentimientos de incomodidad que presenta la Escritura. Y no es solo por la verdad escrita, sino por la verdad expuesta. Cuando la aplicación de la palabra de Dios te pisa el juanete, cuando la aplicación de la palabra de Dios te incomoda, te molesta, necesitas reflexionar en lo que se te dice, en lo que la palabra de Dios dice y tu comportamiento. Cuando el mensaje nos incomoda, tenemos que correr a Dios en arrepentimiento y decirle, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Al decir Jesús que Él era el Hijo de Dios, estaba diciendo, todo lo que ustedes hacen no sirve más. Ahora viene un nuevo tiempo, un nuevo reino. Ustedes ya pasan, son del pasado, tienen que cambiar eso y venir a este nuevo reino. El cambio les incomodaba, el cambio les molestaba, perder su estatus, su poder, dejar de practicar lo que les hacía cómodo, les incomodaba. Y esta incomodidad los transformó en verdugos. Porque ellos, mejor que ningún otro, podían entender que Jesús era quien decía ser y que había un cambio que aplicar en su vida. Tendría que preguntarte en esta hora para poder ayudarte, ¿qué fue lo último que te incomodó? ¿Qué te ha llamado a cambiar el Señor? El domingo pasado hablé acerca de que hay situaciones en que necesitamos un encuentro profundo con Dios para cambios, que no alcanza la vida devocional. Lo hablé hablando de la vida de Jacob y te mandé una pregunta que no me respondiste. Gracias, qué calidad. Te mandé una pregunta que no me respondiste. Bueno, 3 me respondieron, los otros 150 no me respondieron. Si estás caminando con el Señor por tanto tiempo, si estás viviendo con el Señor por tanto tiempo y todavía hay situaciones que están mal en tu vida, hay cambios que no se han realizado, y si peor aún has cometido errores, pecados, fracasos que han afectado los tuyos, y tu vida devocional, tu oración de cada mañana, tu lectura de la Biblia cada mañana no logra cambiarte, ¿qué vas a hacer para que haya cambio? Hay momentos donde nuestra vida no puede seguir igual, donde tenemos que ser radicales, ser locos por el Señor y hacer cambios profundos en nuestra vida. Porque si hace tantos años que estás con el Señor y todavía seguís siendo ese tu yargel, entonces tu oración no alcanza, tu lectura de la Biblia no alcanza, asistir el domingo no alcanza. Si todavía dice, ya que viene papá, cuando dicen tus hijos, cuando voy a llegar a tu casa, quiere decir que tu vida cristiana no alcanza. Lo que has hecho no alcanza. Y les pregunté, ¿qué vas a hacer para cambiar esto? Y necesito preguntarles en esta hora para reflexionar. ¿Ha cambiado su modelo de ayuno? Porque si usted ayuna a mediodía y sigue siendo tu yargel, no alcanza su ayuno de mediodía. Y perdón que solo enfoque a los varones porque es más fácil.
Si usted sigue siendo el Tuyar Gel, no alcanza con que lea 2 capítulos cada mañana, porque sigue siendo el Tuyar Gel. Hay algo que tiene que ser que sea diferente. ¿Qué decisión ha tomado? Necesita responder al mensaje. No puede solo incomodarse, tiene que responder. Lo que tenían que haber estos judíos, en vez de burlarse, decir, perdónanos porque no creímos en ti. Sálvanos, Hijo de Dios. Eso es lo que tenían que hacer. Tiene que responder a la palabra. Tiene que responder. O sea que no puede seguir igual. Finalmente, la tercera emoción que puede transformarnos en verdugos de Jesús es la desesperación ante lo inminente. El versículo 44 dice, hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. La desesperación ante lo inminente. ¿Qué es lo inminente para estos dos ladrones que están colgados a los costados de Jesús, a la derecha y a la izquierda de Jesucristo? Lo inminente es el juicio de Dios sobre su vida. Las decisiones y acciones que ellos tomaron y practicaron los llevaron al punto de una muerte inevitable. Y para colmo de mal es una muerte dolorosa y vergonzosa. La única expectativa que tienen es sufrir por horas. La muerte de crucifixión tenía una particularidad. A diferencia de Jesús, que fue golpeado, maltratado y su cuerpo fue roto y perdió mucha sangre, porque cuando le traspasan el corazón sale agua, no sale sangre, porque él había perdido mucha sangre y ya solo le queda agua, ¿verdad? Tuvo un efecto allí, se formó agua en su corazón. No recuerdo el nombre científico de esto, ¿verdad? Pero se formó agua en su corazón porque ya no había sangre. Estos hombres no habían sido torturados de la misma manera. Una herida en su mano, en sus manos y en el pie no era suficiente para morir desangrados. Cuando la gente estaba en la cruz, lo que moría era por asfixia. Se moría porque no podía respirar. ¿Qué sucede? Como la forma en que estaban clavados, ellos hacían que el clavo del pie estuviese atravesando un nervio muy doloroso. Entonces, como estaban pendiendo de este lugar, tenían que apoyarse en su pie para poder respirar. Y al apoyarse en su pie, tocaba el nervio, el clavo, y el nervio les tiraba hacia abajo con extremo dolor. Y entonces, para poder respirar, tenían que pasar por este ciclo de ponerse sobre su pie en el clavo para poder aspirar, y cuando lo hacían, el dolor les tira para abajo y es terrible. Pero esta agonía duraba más de 12 horas. Uno no moría en el momento. Pasaba horas esta agonía hasta que ya no podía ponerse más sobre sus pies y moría ahogado. O sea, moría por no poder respirar. Entonces la expectativa, lo inminente para estos hombres que acaban de ser crucificados y por la cual están con esta emoción que los desespera y se hacen verdugos de Jesús, aún estando crucificado, es una muerte dolorosa, 12 horas o más de agonía. Recuerden que cuando viene aquella oscuridad luego de la muerte de Jesús, le mandan a quebrar las piernas a los que están crucificados. Como se apresuran y llega el día sagrado, les quiebran las piernas para que no se puedan parar más para respirar. Entonces finalmente mueran ahogados. Es decir, lo que venía por delante eran horas de sufrimiento, pero sobre este sufrimiento, conforme a su fe, era el castigo eterno, la separación de Dios a causa de la vida de pecado que habían determinado tomar. Ante este desolado panorama, reaccionan los ladrones. ¿No puede hacer Jesús algo por él y por ellos? Se desesperan. La desesperación ante la inminencia de la muerte y condenación pesa en el corazón de los delincuentes. Tendrán que enfrentar el castigo eterno por sus pecados. Y entonces se transforman en verdugos de Jesucristo. Lo injurian. Ahora Jesús tiene claro el panorama. Él no tiene ninguna duda, porque no hay en él una expectativa de desesperación. Él sabe que el Padre no lo dejará en el sepulcro, que Él se levantará. Por eso que luego de que lo injurian los criminales, uno de ellos cambia de actitud. En Lucas capítulo 23, versículo 39 dice, uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes,
pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando la desesperación por lo inminente está en el corazón del criminal, solo se transforma en verdugo. Sin embargo, el otro puede ver algo diferente en Jesús y en vez de reaccionar ante la desesperación, le pide a Jesús que se acuerde de él cuando venga en su reino. Y Jesús le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Todos nosotros tomamos decisiones y nuestras decisiones nos colocan ante un futuro posible, ante consecuencias propias de decisiones que tomamos. Y muchos de nosotros hemos tomado muy malas decisiones. Y cuando las decisiones son malas, nos desesperamos por lo inminente, por lo que se viene, por lo que nos va a pasar. Algunos nos hemos endeudado hasta el punto que no podemos salir. Y entonces estamos desesperados y ante lo inminente nos enojamos con Dios. ¿Dónde estás? ¿Por qué nos dejaste? En vez de reflexionar que son las propias consecuencias de nuestras malas decisiones. Algunos hemos tratado mal a nuestra pareja, le hemos engañado y ante la desesperación de lo inminente decimos, ¿dónde está Dios que me prometió esto y lo otro? Algunos hemos cometido actos vergonzosos y nos desespera lo inminente. Y esta desesperación puede ser un enemigo terrible en contra nuestra, nos puede transformar en verdugos de Jesús. ¿Qué es lo inminente para vos? ¿Qué es lo que viene sobre tu vida? ¿Qué es lo que te espera? Pues yo quiero pensar con la misma actitud de Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Cuando los ladrones están tratando con él y uno cambia de actitud, entonces Jesús le habla de lo inminente para él. Mientras el otro permanecería en condenación, iría al fuego del infierno, tiene un mensaje diferente para el otro que pudo quitar la desesperación por buscar la ayuda de Jesucristo. Entonces lo inminente para vos tiene que ver absolutamente con tus decisiones, pero con tu última decisión. Tal vez has tomado decisiones terribles que han afectado tu vida, tu familia, tu entorno, tu economía, tu vida espiritual. Pero si tu última decisión es poner tu confianza en Jesucristo, quiero recordarte lo inminente para vos, porque de esto se trata el reino de los cielos. Estando colgado e injuriando al Señor, finalmente lo inminente para ellos es diferente. Para uno la condenación eterna y para otro el paraíso. ¿Qué hace la diferencia? La última decisión. Ambos están en la cruz del Calvario por malas decisiones, pero uno toma una última decisión que transforma que lo inminente sea el paraíso. ¿Qué es lo inminente para vos? Si te has animado, si esta es tu decisión de tener a Cristo como el Salvador de tus pecados, lo inminente para vos, según Colosenses capítulo 2, es el perdón de tus pecados. Colosenses 2:13 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Pudiste tomar malas decisiones, cometiste errores terribles, pero si tu última decisión es entregar tu vida a Cristo, si tu última decisión es volverte sobre tus pecados y confiar en la muerte de Jesús, pues lo inminente para vos es el perdón de tus pecados. Dios te dio con vida con Cristo al perdonar todos tus pecados. Eso es lo inminente. Quita lo anterior, quita la desesperación, quita la falta de seguridad, quita la angustia. Si has entregado tu vida a Cristo, lo inminente es que el Señor va a perdonar tus pecados. Segundo, lo inminente para vos, si has tomado esta decisión, es la eliminación de las causas en tu contra. Colosenses 2:14 dice, Él anuló la acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Para aquel que ha puesto su confianza en Cristo y a pesar de sus errores ha decidido rendir su vida a Cristo, pues lo que Dios hace es la eliminación de las causas en su contra. Y cuando me refiero a las causas en su contra, no estoy diciendo las causas judiciales, que Dios también lo puede hacer. Estoy hablando de las causas espirituales, la condenación, lo que la Biblia te ponía como condenado.
directo al fuego del infierno, es quitado por Cristo. Él tomó lo que estaba en la vida de Silvana, en la vida de Seba, en la vida de Rigoberto, y lo pone en la cruz del Calvario. Lo pone allí y ya no hay nada en contra de él, si tu última decisión ha sido rendir tu vida a Cristo. Y finalmente, lo que es inminente para vos es la libertad del poder del diablo. Dice Colosenses 2:15, de esa manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Lo que te mantenía en emociones equivocadas, en emociones que te hacen verdugo, son el poder del pecado y el diablo sobre tu vida. La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado, y que Satanás se enseñorea sobre aquellos que son hijos del pecado, que practican el pecado y que son hijos del diablo. Pero cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, no solo perdonó tus pecados, no solo clavó aquella lista que pesaba en tu contra, sino también que despojó a Satanás de todo poder sobre tu vida. No hay nada que Satanás pueda hacer en contra de tu vida. No hay poder alguno del diablo sobre vos si has entregado tu vida a Cristo. Y discúlpeme, ¿verdad? Pero a veces los creyentes andan en ignorancia, temiendo. Hay un ruidito acá, un ruidito allá. Ay, el diablo no tiene poder para aquellos que han confiado en él. Dice la Escritura, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Al que está en Cristo, aquel que ha puesto su confianza en Él, aquel que ha mirado la cruz y a pesar de sus errores y fracasos y de su juego con el diablo, dice, el diablo no tiene poder ni autoridad sobre aquel que ha puesto su confianza en Cristo. Lo inminente para vos, si has reposado en Cristo, si has confiado en Él, es que has sido libre de todo poder del diablo, has sido libre de toda autoridad diabólica. Ahora hay victoria sobre tu vida. Pero tu última decisión tiene que ser, Cristo, creo en ti. Entrego mi vida a ti, sé el Señor de mi vida, creo en tu muerte, me rindo a ti. Y entonces hay perdón de pecados, hay eliminación de las causas en tu contra y hay libertad del poder del diablo. Deja aquellas emociones que te hacen verdugo, deja la frustración por no tener lo que esperas de Dios. Deja que Dios haga lo que quiera con tu vida. Él no se equivoca, Él tiene lo mejor. Renuncia a la frustración, recibí a Cristo como tu Señor. Responde al mensaje, no te incomodes, deja que el mensaje te golpee, que trate con tu vida y cambia conforme al mensaje de la palabra, porque esto va a hacerte un amigo de Él. Permite que borres toda desesperación ante lo que viene y deja que lo que viene de Dios sea una realidad sobre tu vida. Deja que Él perdone tus pecados, que elimine tus causas y que te liberte del poder del diablo. Ríndete hoy a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Padre, bendecimos tu precioso nombre. Hoy te agradecemos por Jesucristo. Precioso Dios.